nos ubicamos en que estamos en este proceso, tenemos que recordar algunas cuestiones porque la secuencia didáctica está en el marco de la planificación. Planificar implica, y esta es una idea que señala mucho Ruth Harff, ustedes tenían varias entrevistas de ella en la plataforma, ella habla de pasar del modelo mental al modelo escrito. Y esto que está aquí muy sencillamente es bastante complejo en la práctica. ¿Por qué? Porque el modelo mental es un modelo que está en nuestro pensamiento y el modelo escrito es algo que nosotros tenemos que plasmar en la planificación, que es un documento público. Ahora, cuando hablamos de pasar del modelo mental al modelo escrito, yo quería recordar nada más algo que nos aporta Vygotsky. Ustedes saben que Vygotsky murió bastante joven y una de las últimas obras que escribió se llama Pensamiento y lenguaje. Él en esta obra Pensamiento y lenguaje hace la diferenciación de cuáles son los procesos del pensamiento que son muy distintos a los procesos del lenguaje que implica la oralidad y la escritura. Entonces, cuando nosotros pensamos, no pensamos en oración, hacemos como comentarios a imágenes, a ideas que están en nuestra mente. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos dentro de nuestro pensamiento y sabemos de qué hablamos, no necesitamos pensar todo en oración, sino que es como que hacerle comentarios a lo que ya sabemos. Y eso genera que cuando nosotros pensamos, hay muchos espacios en blanco que no necesitan ser llenados porque nosotros somos los protagonistas del pensamiento. Entonces, si yo me olvidé la llave, salí de mi casa y me olvidé la llave, dice Vygotsky, uno no hace la oración, ay Carolina, te olvidaste la llave, sino que simplemente decimos ay y aparece la imagen de la llave. Y para nosotros ya entendemos que nos hemos olvidado la llave. Cuando nosotros tenemos que convertir ese pensamiento en lenguaje, ya sea oral o escrito, tenemos que empezar a armar unidades lógicas y a conectarlas. Entonces es necesario empezar a llenar todos esos vacíos que en el orden del pensamiento no son necesarios de llenar. Por ende, la planificación es este proceso tan complejo de pasar de un modelo mental a un modelo escrito. Yo a lo mejor como docente digo, bueno, voy a empezar la clase de esta forma, se me ocurre esta otra, todo lo tengo en la cabeza. Pero cuando eso lo tengo que plasmar en el modelo escrito, es cuando tengo que empezar a realizar una serie de precisiones y una serie de decisiones muy rigurosas para que realmente ese modelo mental se convierta en algo que pueda ser entendido, explicado, realizado. Por eso este es un proceso bastante complejo. Así que bueno, como lectura les recomiendo para las vacaciones Pensamiento y lenguaje de Lev Vygotsky porque es sumamente interesante. Por otro lado, tenemos que recordar que la planificación siempre es un producto institucional, como habíamos dicho en la clase anterior, y que implica trabajar con otros y trabajar en el marco del proyecto curricular institucional. Y para planificar es necesario que el docente pueda definir esto que ustedes vieron en el eje 1, por eso les puse acá recordar eje 1, acerca de los componentes del currículum. Significa tomar decisiones en relación a qué voy a enseñar, cómo lo voy a hacer, cuándo y qué, cómo y cuándo voy a evaluar. Responder estas preguntas me permite definir los objetivos, seleccionar, organizar los contenidos, llegar a la selección de los mismos y a la secuenciación. Fíjense, nosotros estamos por trabajar específicamente secuenciación. Implica definir las actividades de enseñanza que está fuertemente vinculado a la metodología que voy a trabajar y después, obviamente, articular qué, cómo y cuándo evaluar. Pero estos componentes del currículum me tienen que permitir poder entender este nuevo escenario para un nuevo oficio. Philippe Mérieux hace unos años escribió este artículo que a mí me parece muy interesante, lo pueden encontrar en Google, en Internet, y él habla de que los adelantos tecnológicos y los nuevos contextos sociales nos están poniendo ante un nuevo escenario. Por eso, ya últimamente en los últimos libros de didáctica, de pedagogía, de ciencias de la educación, no se habla de la clase entendida como el aula estrictamente, sino se habla de entornos de aprendizaje. Estamos ante un nuevo escenario para lo cual hace falta un nuevo oficio. El ser docente en el siglo XXI es un oficio que requiere ciertas competencias
y que requiere ciertas condiciones que a lo mejor hace, qué sé yo, 60, 70 años no eran necesarios. Estamos ante un nuevo escenario y por ende estamos ante un nuevo oficio. Y yo creo que hoy, como nunca, el tema este de la pandemia nos pone ante esta situación de encontrarnos en un nuevo escenario y de tomar conciencia de qué hablamos cuando hablamos de escenarios o entornos de aprendizaje. Antes se consideraba estrictamente que el único escenario de aprendizaje iba a ser la clase. Y ahora vemos que la clase no se limita al aula, sino que se extiende del aula a otros entornos. Esto no significa que el aula desaparezca, sino significa que se amplía con estos nuevos entornos de aprendizaje. En este contexto de la planificación, vamos a entrar a ver un poco qué nos plantean los autores que ustedes tenían acerca de la secuencia didáctica. Primero que nada vamos a ir definiéndola para ir comprendiendo. La secuencia didáctica es un modo de planificación estratégica. ¿Se acuerdan que Davini les hablaba de dos grandes formas de la planificación anual y la programación propiamente dicha? Muy bien, lo que tenemos aquí son otros modos de planificación. Modos de planificación estratégica, ¿por qué? Porque tienen su eje o su núcleo está en la cuestión metodológica, pero ya lo vamos a ir viendo. Si ustedes se fijan en Formosa, en los documentos que nos ofrece la Dirección de Secundaria y también la Dirección Nacional de Secundaria, define a la secuencia didáctica como organizador para el desarrollo de la enseñanza, ¿sí? Ellos hablan en los documentos que ustedes van a leer cuando comiencen a trabajar en la escuela y en los documentos que ofrece el país, define define este concepto, organizadores para el desarrollo de la enseñanza. Dentro de los organizadores para el desarrollo de la enseñanza, algunos otros autores lo definen como estructuras didácticas, también lo van a encontrar con ese término. Aparecen los proyectos, las secuencias didácticas, las clases específicas y las actividades. Es decir, que cuando yo hablo de organizadores para el desarrollo de la enseñanza, me estoy refiriendo a proyectos, a secuencias didácticas, a las clases específicas y a las actividades, ¿no? Si podemos, vamos a enviarles un documento de la Educación Nacional Secundaria en relación a cada una de estas, pero a nosotros nos interesa profundizar en este caso el tema de las secuencias didácticas. Si es un modo de planificación estratégica, es una unidad menor de planificación, pero sigue siendo un momento de la planificación. Se enmarca dentro de la planificación anual y entendemos a la planificación anual como un planeamiento de gran alcance. En la planificación anual, ¿se acuerdan que habíamos comentado? Teníamos todos los componentes de la planificación, pero consideradas para el año. Entonces, están dadas en términos generales. A medida que esa planificación se concreta en unidades menores, se precisa y se define con mucha más rigurosidad cómo van a funcionar, cómo se van a definir, cómo se van a constituir esos componentes. Permite seleccionar algunos aprendizajes y trabajarlos en profundidad y puede ser más o menos extensa en el tiempo. Uno puede armar una secuencia didáctica para una unidad didáctica, lo cual implicaría que tu secuencia didáctica te lleve 3 clases, 4 clases, 8 clases. Normalmente lo que se recomienda es que una secuencia didáctica no lleve menos de 3 clases ni más de 8. Esa es la recomendación general que se da si vamos a usar una secuencia didáctica para una unidad didáctica. Pero a veces voy a poder trabajar la secuencia didáctica para un contenido específico. Por eso estamos hablando de una unidad menor de planificación cuyo tiempo es variable en relación a dónde y a cómo la esté usando. Lo nuclear de la secuencia didáctica tiene que ver con la cuestión metodológica, con el cómo voy a enseñar. La cuestión metodológica hace referencia al cómo e implica definir cómo voy a establecer la creación de escenarios de aprendizaje. Este es un término también que a lo mejor hace unos años simplemente se lo tomaba como clima del aula o ambiente o utilización de recursos. Pero acá la cuestión de escenario de aprendizaje lo que busca es interpretar todo lo que constituye
que se arme un escenario para que el estudiante pueda aprender. Y a esto me refiero a la distribución del tiempo, a la distribución del espacio, a la selección de recursos, a qué canales de comunicación y de participación voy a utilizar, y también a la selección de los aprendizajes y las actividades propicias para el desarrollo de capacidades. Esto también es muy importante, porque a veces cuando yo voy a planificar, yo les decía hace un ratito, lo primero que el docente piensa a veces es en el contenido que tiene que desarrollar. Si estoy por enseñar seres vivos o célula, lo primero que pienso es en los componentes de la célula, en las partes de la célula, en las funciones de la célula, pero tenemos que en forma paralela, conjunta, simultánea, tener en cuenta qué capacidades quiero que el estudiante desarrolle a través de ese contenido. Entonces, eso implica no tener como foco solo el contenido, sino pensar paralelamente en cuáles son las capacidades que va a poder desarrollar ese estudiante en relación a ese contenido. ¿Qué recursos voy a trabajar? ¿Qué tiempos le voy a dar? ¿Qué espacio voy a generar? Por lo tanto, la secuencia didáctica me permite articular la práctica, facilitar la toma de decisiones y favorece, acá hay unos errores de tipeo que la profesora tiene que corregir porque se ve que escribió muy rápido, favorecer el análisis y la evaluación de la práctica. Es decir, si yo puedo planificar a partir de la secuencia, voy a poder identificar, bueno, tuve dificultades en la segunda clase, en la tercera, esto llevó más tiempo de lo que se había planificado, este recurso no funcionó de la forma en que lo había planteado, o en la misma clase el momento de desarrollo no llegó al cierre que se esperaba. El poder tener esta estructura, este esquema, esta forma de planificación estratégica me permite sin duda poder después hacer un análisis de lo que ocurrió y tomar decisiones en función a cada uno de los otros momentos. Vamos a ver ahora qué no es la secuencia didáctica. Me parecía importante señalar esto porque a veces son conceptos que parecen muy comunes, pero hay que diferenciarlos. La secuencia didáctica no es una simple distribución de actividades en el tiempo. Es decir, no se trata de poner actividades distribuidas en los 80 minutos que me toca dar clase o armar actividades para una unidad didáctica y poner una actividad para la clase 1, la clase 2, la clase 3. No es una simple distribución de actividades en el tiempo. Si bien implica que yo distribuya actividades en el proceso de tiempo, tengo que tener en cuenta varias cosas, de las cuales las más importantes son las que les permití señalarles como les señalamos aquí como cátedra. Implica crear situaciones donde, acá hay otro error de tipeo que tengo que corregir, los estudiantes se relacionen con los contenidos. Esto es muy importante. A veces hacemos actividades o generamos actividades recreativas que están muy bien, pero las actividades no les permiten a los estudiantes acercarse a los contenidos. Tienen que ser actividades donde el estudiante pueda ir tomando contacto con ese contenido que se le ofrece. Tiene que producir un acercamiento paulatino a los saberes a ser abordados. Cada actividad debe tener sentido en sí misma y en relación con las demás en conjunto. Y yo acá les quería contar como una anécdota para que podamos ver un poco esto. A mí me tocó observar una microclase de unos estudiantes de geografía. Entonces, bueno, ellos tenían que llevar adelante una secuencia didáctica y la primera actividad era, del momento inicial de la clase, era utilizar la lluvia de ideas para diferenciar clima y temperatura. Ese era el tema que tenían que trabajar. No sé si hay acá de geografía, espero que sí. Tenían que hacer una diferencia entre lo que era clima y lo que era temperatura. Entonces, bueno, hicieron la lluvia de ideas, muy interesante, salieron unos conceptos muy interesantes en la lluvia de ideas, y el estudiante que estaba dirigiendo la microclase, en vez de tomar lo que había salido en la lluvia de ideas y comenzar a partir de allí a poder ir desarrollando la diferencia, lo que hizo fue, bueno, muy bien, qué lindos conceptos, qué sé yo, ahora vamos a hacer tal actividad. Y la actividad que les presentó no tenía nada que ver con la lluvia de ideas previa. Entonces ahí simplemente estamos viendo que son actividades distribuidas en el tiempo, no hay una verdadera secuencia.
porque la secuencia implica que la actividad debe tener sentido en sí misma, pero que también tiene que estar en relación con la que viene después, ¿sí? Se tiene que ver que hay una continuidad en esa actividad que viene después.